Hola gente, ¿cómo les va? Hoy les traigo un videíto como para variar un poco de semiología neurológica, ¿sí? La semiología neurológica es muy amplia, así que esto sería como un pantallazo general, ¿sí? Después vamos a ir viendo síndrome por síndrome por cada parte del sistema nervioso, pero quería empezar con un pantallazo general para que más o menos se vayan haciendo este, una idea de cómo es la exploración de un paciente que en este caso sería un paciente que colabora con el examen físico, porque si se acuerdan vimos la semiología del paciente en coma, ¿sí? Que era el paciente, o sea, el polo opuesto a lo que estamos por ver hoy, que es un paciente que no colabora, ¿sí? Que si bien se puede extraer bastante información y que es bastante útil, eh, acá vamos a ver que se puede extraer muchísima más información, ¿sí? Y vamos a dejar de lado lo que es la parte cerebelosa y afasia, ¿sí? Porque me parece que está por ahí subestimado el concepto de afasia, sobre todo en lo que se enseña en la Facultad de Medicina. O sea, no tenemos una cátedra de semiología neurológica, tenemos una cátedra de semiología general y la fascia es un tema que es abordado muy superficialmente, ¿sí? Y la fascia es todo un capítulo. De hecho, aunque ustedes no lo crean, el primero que describió las afasias en profundidad, o sea, afasia no es afasia de Broca y afasia de Wernicke, afasia es todo un capítulo donde existen afasias corticales, subcorticales, transcorticales, ¿sí? Afasias anómicas, afasia de conducción. La verdad que es todo un capítulo y el primero que describió esto fue Sigmund Freud, ¿sí? Que lo plasmó en un libro de afasias que a mi entender, o por lo menos de lo que he leído, de los libros de semiología que he leído, yo soy jefe de trabajo práctico de la cátedra de semiología del área de clínica de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Medicina. Así que trato, dada mi especialidad, trato de hacer mucho énfasis en lo que es la semiología neurológica, ¿sí? Y creo que se ha avanzado bastante, digamos, no lo digo por mí, se lo digo hace muchos años cuando se publicó el libro de Osvaldo Fustinoni, Semiología del Sistema Nervioso, y de hecho acá hay un hospital que lleva el nombre de Tiburcio Padilla, digamos, que fue colega de Osvaldo Fustinoni y también implementó, estamos hablando año 80, 70, digamos, fueron los primeros que empezaron, digamos, a impartir estos conceptos de la semiología profunda del sistema nervioso, digamos. Antes de eso, digamos, los médicos medio le tenían un poco, los médicos generales, ¿no? Le tenían un poco de miedo, de respeto o desconocimiento a la semiología, digamos, de manera tal que el paciente entraba al área clínica, porque semiología es la materia que marca lo que sería el punto de inflexión, digamos, que separa el ciclo preclínico del ciclo clínico. Entonces los pacientes llegaban al ciclo clínico con un muy poco bagaje semiológico, neurológico, y ahí está la materia neurología ya en el área clínica, pero la verdad es que no se hace tanto hincapié en la semiología, sino que se hace más hincapié en la patología, y para hacer el diagnóstico de la patología neurológica uno tiene que saber bien realizar un examen semiológico al pie de la cama del enfermo, ¿sí? Entonces, como le digo, digamos, Osvaldo Fustinoni y Tiburcio Padilla este, sacaron una serie de libros, digamos, de semiología. Cada capítulo es sobre un aparato y sistema y ahí apareció por primera vez el libro
el compendio, digamos, de semiología del sistema nervioso, donde ya se veía que se hacía, se profundizaba mucho en lo que era la semiología del sistema nervioso. O sea, antes de eso era martillito de reflejos y no mucho más, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer hoy una aproximación y después vamos a ir subiendo video por video sobre cada uno de las partes del sistema nervioso y cómo se explora cada una de ellas. Bien, como siempre digo, la semiología neurológica difiere mucho de la semiología del resto de los aparatos y sistemas, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto lo que es abdomen, tórax, aparato cardiovascular, el sistema pulmonar, son los miembros, etcétera, digamos, tenemos una metodología de examen, que es lo que se enseña acá, que es los cuatro pasos del examen semiológico, con una herramienta que es la historia clínica, que es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, sí, que nos dan muchos datos, pero la semiología neurológica no implementa, la verdad, que ninguno de estos pasos semiológicos, sino que requiere de maniobras especiales. Y bueno, es lo que vamos a tratar de ir viendo ahora, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos hablando de la semiología del sistema nervioso, tenemos lo que son los síndromes motores, que siempre la anatomía es fundamental cuando uno va a explorar el sistema nervioso, porque si, acuérdense que también les dije muchas veces que la semiología del sistema nervioso tiene una finalidad más que nada para establecer la topografía lesional. Entonces, si uno no conoce bien la anatomía, tampoco sirve de mucho la semiología. Hay que tener bien presente lo que es la anatomía, lo que son las vías, lo que son las distintas áreas corticales, subcorticales, el tronco, la médula, etcétera, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo, digamos, es una resonancia magnética en un corte sagital y en un corte coronal, ¿sí? Ponderada en T1, donde vemos, esto es una imagen real de una tractografía, ¿sí? Una herramienta con la que se cuenta hoy en día. Entonces estamos viendo el tracto córtico-espinal, que si ustedes se acuerdan, el tracto córtico-espinal es la principal vía motora o la principal vía motora voluntaria, o sea, la principal y la única vía motora voluntaria a través de la cual el paciente realiza movimientos, ejecuta movimientos motores voluntarios. Entonces, puede decir que la motilidad está regida, o sea, la motilidad voluntaria está regida, está comandada, está coordinada por la vía corticoespinal o la vía piramidal, ¿sí? Que si se acuerdan nace en la corteza prerolándica, ¿sí? Por delante del giro central, o sea, en todo lo que sería el surco central, ahí es donde está distribuida de manera somatotópica las distintas partes del cuerpo, ¿sí? En lo que Penfield denominó el homúnculo, bien, que sería el área 4 del mapa trazado por Brodmann, y vemos que nace acá y baja, y fíjense que mientras más alta y mientras más cerca de la corteza se encuentra las fibras se encuentran más difusas, pero convergen a lo largo que atraviesan el centro semioval, los centros semiovales, y la corona radiata convergen en un área muy pequeña que es el brazo posterior de la cápsula interna. Posteriormente bajan por los pies de los pedúnculos cerebrales, bien, para decusarse finalmente a nivel de, valga la redundancia, la decusación de las pirámides vulvares, que esta se encuentra a nivel de lo que sería el surco bulbomedular o como reparo anatómico de referencia podemos también citar el foramen magno, ¿sí? También, como una estructura ósea, puede ser más arriba, más abajo, pero se realiza a nivel de las pirámides vulvares, entonces se decusan. Eso quiere decir que la mitad izquierda del cerebro controla la motilidad derecha del cuerpo y viceversa, la mitad, el hemisferio derecho del cerebro controla lo que sería
el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Entonces acá estamos viendo la tractografía en un corte sagital, ¿sí? Esto es lo que nos muestra el resonador, no es un dibujo, no es nada, es una tractografía, realmente así se ve, es una maravilla. Entonces vemos cómo desciende a lo largo de la cápsula interna, ¿sí? Los pies de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, atraviesa la cara rostral del puente y del bulbo raquídeo, se decusa a nivel de las pirámides y después desciende en lo que sería la parte posterior o posterolateral de la médula espinal, ¿sí? Entonces, acuérdense que las vías relacionadas con la motilidad son, por una parte, la vía motora voluntaria, ¿sí? Que es el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-nuclear, porque también hay un tracto que, si bien la vía córtico-espinal, la que va a llegar al asta anterior de la médula o a hacer sinapsis con las neuronas del asta anterior de la médula, las neuronas, la motoneurona alfa, que sería la neurona inferior o la segunda neurona, primeramente las neuronas que van a los núcleos motores de los pares craneales y que controlan la motricidad de la cara y del cuello se van decusando ya a nivel del bulbo y ese tracto que termina en el tronco espinal, ¿sí? Se llama tracto, lo que sería genículo nuclear, ¿sí? Porque atraviesa el genu o sea, las partes que van a la cara, a la cabeza y al cuello, atraviesan no el brazo posterior, sino el genu de la cápsula interna, entonces se llama el tracto córtico-nuclear o genonuclear, ¿sí? Porque termina en el bulbo. Hay otras vías, por supuesto, relacionadas con la motilidad, es decir, la motoneurona alfa de la médula no solamente recibe aferencias de la vía piramidal, sino que recibe aferencias que son ya no voluntarias, digamos, o sea, que no obedecen a la voluntad del sujeto, que son la vía ruboespinal, las vías de lo que sería eh, los tractos extrapiramidales, ¿sí? Entre otros. Bien. Entonces acá lo vemos perfectamente, vemos eh, la corteza motora rolándica, vemos cómo se dibuja acá el homúnculo de Penfield, ¿sí? Lo que describió Penfield en el área 4, es decir, en el surco central por delante de la cisura de Rolando, y vemos que la distribución somatotópica difiere a lo que es la posición de las distintas estructuras corporales en el espacio. Nosotros tenemos la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, cuando el sujeto se encuentra en bipedestación, pero acá es al revés. Fíjense que la cabeza está en la parte más inferior de la corteza motora, ¿sí? Y los pies se encuentran en la parte más alta y caen hacia la cisura interhemisférica, ¿sí? En lo que sería el lobulillo paracentral, ¿sí? Por eso también tienen distinta irrigación, y era lo que yo les decía, en esta parte es mucho más difusa la distribución de las fibras, después van a converger y atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, como acá lo vemos, ¿sí? Pero esto que es la cara lateral del hemisferio está irrigado media, y el lobulillo paracentral, que es la cara medial del hemisferio, está irrigado por lo que sería la arteria cerebral anterior, de manera tal que si yo tengo un infarto de este nivel voy a tener una monoparesia crural contralateral, porque puede ser que las vías se decusan a este nivel, la exclusión de las pirámides, ¿sí? Pero si tengo un infarto a nivel de la porción proximal de la arteria cerebral media izquierda, eh, que irriga todo lo que sería la cara lateral del hemisferio, ¿sí? Y también las partes profundas, digamos, por ser las arterias penetrantes lenticuloestriadas, que van a comprometer la cápsula interna. Se va a comprometer más bien lo que es la cara y el miembro superior, y no tanto quizás el miembro inferior. Eh, por otra parte, también es importante destacar que eh, dependiendo la cantidad de unidades motoras, después vamos a ver que es algo parecido a lo que pasa con el homúnculo sensitivo, dependiendo de la cantidad de receptores sensitivos que haya,
La mano sería lo que tendría, la parte del cuerpo que tendría más unidades motoras porque es la parte que más movimientos finos tiene, por eso está representada tan grande, y lo mismo también los músculos de la cara. Bien, entonces fíjense cómo las fibras acá son mucho más difusas y van convergiendo y atraviesan el brazo posterior de la cápsula interna, el pie del pedúnculo cerebral, atraviesan la parte rostral de la protuberancia y a nivel de del bulbo raquídeo, a nivel de la pirámide vulvar, se decusan. Entonces las lesiones a este nivel van a dar lesiones, van a dar manifestaciones clínicas contralaterales, ¿sí? Creo que eso es importante de entender. También es importante entender que mientras más distal, o mejor dicho proximal, porque acá está el cuerpo de las neuronas piramidales, las células gigantes de Betz, si la lesión asciende en el brazo posterior de la cápsula interna, por la distribución somatotópica y por el área pequeña que abarcan, van a dar un déficit motor proporcionado, ¿sí? Si es este nivel, porque comprometen todas las fibras, ¿sí? Tanto lo de la cara, la mano y el tronco, como lo de la pierna, ¿sí? Porque acá convergen todas, van a dar un déficit motor contralateral proporcionado. ¿Qué quiere decir proporcionado? Que tanto lo que es la parálisis facial, porque esto va a dar una paresia o una plejía facio-brachiocrural contralateral, tanto la parálisis facial, que después vamos a ver que existe una parálisis facial periférica y una central, como el déficit braquial y el déficit crural van a tener la misma debilidad. Acuérdense la escala de Kendall, ¿sí? O la escala de Daniels, que teníamos 5 niveles, digamos, donde el 0 era plejía, ¿sí? Y el 5 era la normalidad, pasando por toda una gama de debilidades, ¿sí? A lo que se le llama paresia. Plejía es cuando el miembro está paralizado y no lo mueve. Entonces van a ser distintos tipos de paresias. Entonces, si la lesión está en la corteza, por ejemplo, yo tengo acá un meningioma que comprime la cara lateral del hemisferio, me va a dar más un compromiso desproporcionado porque va a comprometer la cara y el brazo. O si tengo un meningioma de la hoz del cerebro a nivel de la cisura interhemisférica que comprime el miembro inferior, también me va a dar un déficit desproporcionado porque va a dar más compromiso de el miembro inferior que el miembro superior y la cara, ¿sí? Pero las lesiones a nivel de la cápsula interna, como las fibras están bien condensadas y convergen a este nivel, el déficit va a ser desproporcionado. Eso también ya nos ayuda en la semiología, porque si un paciente viene a la guardia con un déficit proporcionado, ¿sí? Sabemos que la lesión probablemente sea profunda y en la cápsula, pero si el déficit es desproporcionado, podemos llegar a pensar que si es el brazo y la cara, está comprometida la cara lateral del hemisferio por un hemangioma o por un hematoma o por cualquier lesión que comprima desde afuera esta región del hemisferio, ¿sí? O si es una monoparesia crural, ¿sí? Podemos saber que hay una lesión ahí a nivel de la cisura interhemisférica. Bien. Bueno, un poquito más de lo mismo para que se vea bien cómo acá están mucho más distribuidas las fibras, ¿sí? Las que vienen del miembro inferior y las que vienen del miembro superior de la cara, pero convergen a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, descienden a lo largo del pie del pedúnculo, ¿sí? La cara rostral de la protuberancia, y terminan por decusarse, ¿sí? Si bien hay un pequeño grupo de fibras que siguen, que es las de Turk, que igualmente se va a decusar a nivel de cada segmento medular, ¿sí? Así que mucha importancia clínica no tiene. Se decusa a nivel de las pirámides, ¿sí? Y sigue bajando por la cara lateroposterior de la médula espinal. Bien. Entonces, las características del síndrome de la primera neurona que hay que tener en cuenta es que compromete grupos musculares extensos, obviamente, sí, porque compromete un área extensa de la corteza, o si compromete la cápsula interna, compromete todas las fibras que bajan de la corteza motora, ¿sí? Con el tiempo el déficit axial y proximal de los miembros se va recuperando. Esto es muy parecido a lo que pasa en el shock medular, ¿sí? Acuérdense que cuando un paciente tiene un traumatismo raquimedular o tiene un shock medular por cualquier causa, en un primer momento tiene una parálisis flácida y arrefléctica, ¿sí?
que es lo que pasa justamente acá en el síndrome de la primera neurona, pero con el tiempo se va, comienza a reaparecer el tono, pero exacerbado en una hipertonía que se llama espasticidad piramidal, ¿sí? Y comienzan lo que serían los signos de liberación piramidal, que serían en este caso la hiperreflexia, el signo de Babinski y todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces evoluciona de una parálisis flácida a una parálisis espástica, que es lo que vamos a ver nosotros, digamos. Entonces son los signos deficitarios en un periodo agudo, ¿sí? Parecias, soblejías, abolición de los reflejos cutáneos superficiales, y acuérdense, los reflejos cutáneos superficiales más importantes que exploramos nosotros son los cutáneos abdominales, ¿sí? Desaparecen, y cuando ya en la fase subaguda empiezan a aparecer los signos de liberación piramidal, que era lo que yo le decía, hiperreflexia, reflejos poliquinéticos como el clonus, que ya lo vimos en un caso clínico que está subido el video, la hipertonía espástica, que yo le pongo acá porque se llama signo de la navaja. ¿Por qué signo de la navaja? Porque es como cuando uno abre una navaja, en un primer momento tiene una resistencia que después cede, ¿sí? Y tenemos el signo de Babinski, el signo de Hoffman, y esta es la característica de actitud de pie que el paciente piramidal adquiere. Fíjense que hay una flexión del antebrazo sobre el brazo. Generalmente esta mano acá que está colgando está cerrada, ¿sí? Hay una hipertonía de la mano con el pulgar agarrado entre el resto de los dedos, ¿sí? La hipertonía del miembro inferior le hace de bastón, entonces el paciente ya se puede parar e incluso puede caminar y adquiere la característica marcha helicópoda o de Todd, ¿sí? Donde arrastra el pie describiendo una semiluna, ¿sí? Con el pie en aducción, ¿bien? Entonces eso es lo que le permite al paciente, como le digo, marchar. Y como tiene el antebrazo flexionado sobre el brazo, cuando uno quiere estirarle al paciente el brazo, encuentra ese signo de la navaja, que era el que le decía que en un primer momento hay una resistencia, que después posteriormente cede, y cuando uno le suelta el brazo al paciente, vuelve a adquirir la misma postura. Lo mismo pasa con los dedos, y acá vamos a encontrar el signo de Hoffman, ¿sí? Acuérdense que era el signo ese donde uno apretaba el dedo índice del paciente y lo soltaba, y lo que hacía era aducir el dedo pulgar. Bien, y lo mismo el signo de Babinski, que en realidad es la inversión. El signo de Babinski, no existe signo de Babinski negativo. El signo de Babinski aparece cuando hay lesiones de la vía piramidal, que es la inversión del reflejo cutáneo plantar, que uno estimula la planta del pie con un elemento romo, ¿sí? De arriba hacia abajo, describiendo como un semicírculo por debajo de, lo- de los, de los dedos del pie. El signo normal sería que el paciente flexione los dedos, pero en el signo de Babinski se produce una dorsiflexión del dedo gordo y la apertura del resto de los dedos en abanico. Y los reflejos poliquinéticos que habíamos dicho, que es el clonus, es cuando uno, al reflejo aquiliano, digamos, este, lo que le hace al paciente es le estira el tendón de Aquiles produciendo una dorsiflexión del pie, y el paciente responde con un reflejo inagotable que es la flexión plantar del pie, ¿sí? Ya lo vimos también en el videito de casos clínicos. Bueno, en cuanto a las lesiones en la corteza cerebral, ya dijimos, dan déficit desproporcionales, a diferencia de lo que pasa en estructuras profundas, donde las fibras están bien condensadas, como a nivel de la cápsula interna, ¿sí? Puede haber afectación sensitiva, y esto se explica por lo siguiente. Nosotros tenemos acá el surco central, bien, entonces tenemos acá el giro precentral y el giro postcentral. El giro precentral es el área 4, ¿sí? O prerolándico, donde se encuentra la corteza motora primaria, y el giro postcentral son el áreas 1, 2 y 3 del mapa de Brodmann, que es lo que sería la corteza somatosensitiva primaria, ¿bien? Entonces, por qué suele haber afectación sensitiva cuando hay lesiones motoras de la corteza? Por la proximidad, básicamente, ¿sí? Acuérdense que el mapa trazado por Brodmann tampoco es del todo específico, entonces puede haber un entrelazamiento ahí, o que las fibras
la fibra, tanto las fibras como las neuronas sensitivas no estén delimitadas solamente a la corteza, al lóbulo parietal, sino que abarquen también parte del lóbulo frontal. Y lo mismo las fibras o las neuronas motoras abarquen lo que es el giro precentral, digamos, abarquen parte atravesando el surco central, abarquen parte de lo que es la corteza o el giro postcentral, ¿sí? Que es el sensitivo. Si es izquierdo esa fascia, dijimos acá no le vamos a faltar el respeto a la fascia porque le vamos a dedicar un capítulo completo, sí, pero acuérdense que viéndolo al cerebro de izquierda, digamos, acá lo que estamos viendo es la parte la parte triangularis y la parte opercularis, donde está el área de Broca, ¿sí? El área de Wernicke se encuentra acá en la parte más posterior de lo que sería el primer giro temporal, pero bueno, eso es casi en el 95% de los casos, digamos, el hemisferio izquierdo es el dominante y las áreas del lenguaje se encuentran a este nivel, entonces las lesiones a nivel de la corteza cerebral izquierda pueden dar afasias. Y si es a nivel de la corteza, perdón, del hemisferio derecho, pueden dar distintos tipos de agnosias y fundamentalmente lo que son las hemisomatognostias, que ya vamos a ver que son, bueno, hay muchos, así que ya enseguida la vamos a tratar, ¿sí? Entonces acá estamos viendo perfectamente, este es lo que serían los homúnculos, ¿sí? Este sería el giro precentral y este sería el giro postcentral, el sensitivo. Fíjense la distribución de la fibra, lo que yo le decía, digamos, con una inversión somatotópica diferente a la distribución de los segmentos corporales con el sujeto en bipedestación, la cabeza bien abajo y los pies bien arriba, ¿sí? Fíjense lo que yo le decía, muchas más fibras, muchas más neuronas condensadas a nivel de la mano, porque es donde hay más unidades motoras, así como en la cara, y lo que pasa con los sensitivos es al revés, hay muchas más fibras que inervan la parte, o sea, hay mucha más sensibilidad en los genitales, en la cara, ¿sí? Y en la mano. Entonces, esta sería más o menos la distribución del córtex somatosensitivo y del córtex motor. Bien, fíjense que este, tanto el pie del homúnculo sensitivo como el pie del homúnculo motor caen hacia la cisura interhemisférica y es por eso que cuando uno ve un paciente paraparético, lo primero que se le viene a la mente es es una lesión de la médula espinal, pero puede haber meningioma de la hoz del cerebro, ¿sí? Compriman ambos pies de ambos homúnculos y el paciente venga paraparético y con alteración de la sensibilidad. Acá lo que se conservaría sería muy bien lo que es el control de los esfínteres, ¿sí? Que es lo que pasa en la médula no pasa acá y además tampoco hay nivel sensitivo porque no hay metámeras medulares. Eso sería lo que lo diferencia básicamente. Por ejemplo, acá estamos viendo un meningioma, ¿sí? Acuérdense, cuando nosotros vemos una imagen, lo que describimos es, primero que nada, qué tipo de estudio es. Esto es una resonancia magnética, ¿sí? Ponderada en T1, donde estamos viendo un corte coronal, ¿sí? Estamos viendo una lesión que está abarcando el área parasagital, ¿sí? Izquierda, ¿sí? Y sabemos que es un meningioma porque tiene el signo de la cola del meningioma y además está realzando con contraste, está realzando con gadoliño. Y si nosotros vemos la relación con el homúnculo de Penfield, vamos a ver que hay más compromiso de lo que sería la pierna, ¿sí? Acuérdense que una lesión parasagital, o sea que nace en la línea media, digamos, y se va extendiendo. A medida que se vaya extendiendo, obviamente va a comprometer el resto de lo que es la cara, la mano y el tronco, pero fundamentalmente en su crecimiento compromete lo que es la parte medial del hemisferio. Entonces el paciente se presenta a la consulta con una monoparesia, que si en este caso es el hemisferio derecho, la monoparesia es derecha. Acuérdense que las fibras corticoespinales se terminan decusando, y es un paciente que consulta por una monoparesia de instalación de meses de,
de evolución, justamente porque es un meningioma, ¿sí? Son tumores de crecimiento lento, ¿sí? Otra lesión, un paciente de 34 años con disminución de la fuerza muscular en el miembro superior derecho. Fíjense que el área que abarca la lesión, lo mismo, es un meningioma. Acá estamos viendo una resonancia magnética ponderada en T1 en un corte sagital. Estamos viendo una lesión que realza con gadolinio, es una lesión hiperintensa, ¿sí? Con el signo de la cola del meningioma, es decir, el signo de la cola dural, están haciendo de la dura madre, y vemos que abarca el área frontoparietal, ¿sí? Si lo vemos después nosotros, acá acuérdense que siempre, acá está la línea que divide, o sería el surco central, que divide la corteza motora de la corteza sensitiva, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos por transparencia, también vemos que abarca tanto el área motora como el área sensitiva, entonces no solamente tiene disminución de la fuerza muscular en el miembro facial, ¿no? Porque acuérdense que la cara está bastante más abajo, pero también tiene alteración sensitiva, ¿bien? Paciente de 34 años. Acá lo estamos viendo en otro corte, ¿sí? Este es lo mismo, digamos, una resonancia magnética nuclear ponderada en T1, donde estamos viendo una lesión a nivel frontoparietal, ¿sí? En un corte coronal con el signo de la cola dural y que realza, se hace hiperintensa con gadolinio, entonces este es un meningioma, es el mismo que estábamos viendo recién en el corte sagital, pero este es el corte coronal. Y si lo vemos por transparencia, vemos bien ahí porque compromete tanto el miembro superior, ¿sí? Y no el miembro inferior ni la cara por la altura que tiene la lesión. Entonces, lo que son las lesiones a nivel de la cápsula interna, dijimos que dan déficit motores contralateral, hemiplegia o hemiparesia contralateral. Estas son proporcionales, ¿sí? Porque abarcan ya todas las fibras, porque acá se han condensado tanto la cara y el brazo como lo de la pierna, entonces el déficit motor contralateral es proporcional, es decir, la misma debilidad muscular tanto de la cara, del brazo y de la pierna, ¿sí? Y puede haber también hemihipoestesia contralateral por lo mismo que dijimos, digamos, ¿sí? Si bien atraviesan, generalmente son lesiones que atraviesan el brazo posterior, las motores, a veces se extienden hasta la rodilla y parte del brazo anterior, donde están las fibras sensitivas. Si nosotros lo vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, tenemos una hemorragia, una pequeña hemorragia, que generalmente estas son hipertensivas por pequeños microhematomas de Charcot a nivel de las arterias tálamo, este, de las arterias talámicas que nacen del primer segmento de la arteria cerebral posterior, en este caso a nivel del hemisferio derecho, ¿sí? Y estamos viendo que si bien compromete el tálamo, por eso la alteración de la sensibilidad compromete también el brazo posterior de la cápsula interna, y es por eso que se ve en el esquema, ¿sí? Por transparencia, como se ve perfectamente el brazo posterior de la cápsula y parte del tálamo, ¿sí? Por eso las arterias tálamo perforantes que nacen del segmento P1 de la arteria cerebral posterior derecha en este caso, y también parte del núcleo lenticular, ¿sí? Es un paciente que se va a presentar a la consulta con, probablemente por alteración del tálamo, con algún tipo de ataxia o de disfasia, ¿sí? Más leve, pero fundamentalmente un déficit motor proporcional izquierdo, es decir, fascio brachioplural izquierdo y alteración de la sensibilidad a ese nivel. Otra lesión, ¿sí? Estamos viendo una resonancia magnética en una secuencia de difusiones, es decir, esto es agudo, ¿sí? Agudo e isquémico, bien, por compromiso de arterias perforantes lenticuloestriadas a nivel del hemisferio derecho, ¿sí? Entonces vamos a ver lo mismo, digamos, un paciente que se presenta a la consulta con un déficit motor proporcionado facio-brachiocrural izquierdo. Estamos viendo por transparencia ahí cómo se ven los núcleos perfectamente, si el área que afecta la lesión. En cuanto a las lesiones del tronco cerebral, ¿sí? Acá estamos viendo una tractografía, lo mismo, ¿sí? Cómo bajan las fibras motoras y sensitivas, atraviesan la cápsula interna, ¿sí? Fíjense cómo convergen, lo que yo les decía acá, son la cápsula interna del pie del pedúnculo y la cara rostral de la protuberancia, y después se decusan a nivel de las pirámides vulvares. Entonces, las lesiones del tronco,
lo que hay que tener en cuenta es que generalmente las hemiparesis o las hemiplejías son alternas. ¿Esto qué quiere decir? Que comprometen un par craneal homolateral a la lesión y además comprometen la vía córtico-espinal que viene descendiendo, pero que todavía no se ha decusado. Entonces el déficit motor es contralateral al déficit del par craneal, ¿sí? Hay muchos, ya lo vamos a ir viendo y cada uno tiene su nombre, ¿sí? Generalmente no hay alteración sensitiva, salvo síndromes específicos como el síndrome de Wallenberg, que ya lo vamos a ver. Puede haber un síndrome de Klobuchar-Horner, ¿por qué? Porque están bajando las fibras del diencéfalo, las fibras del sistema simpático, entonces puede causar un síndrome de Horner y puede causar también oftalmoplegias internucleares, porque acuérdense que en lo que es la unión de la protuberancia anular y el bulbo entre los núcleos del sexto y el tercero, ¿sí? Y la sustancia paramediana pontina, se encuentra en lo que es el haz longitudinal medial que controla la mirada conjugada a nivel del tronco, se compromete, entonces puede haber distintos tipos de oftalmoplegias internucleares. El síndrome de Klobuchar-Horner, que es producido, bueno, acá estamos viendo lesiones del sistema nervioso central, pero puede ser producido por lesiones del sistema nervioso periférico, por eso el famoso tumor de Pancos-Tobías, que comprimía las fibras simpáticas del ganglio estrellado ahí en el ápice pulmonar. Se caracteriza por una miosis, una pseudotosis, esto es por compromiso del músculo liso de Müller que se encuentra a nivel del párpado, ¿sí? Anidrosis de la mitad de la cara y enrojecimiento, que bueno, en este caso no se está viendo, ¿sí? Este es el característico síndrome de déficit simpático de una hemicara, que es el síndrome de Horner, ¿sí? No confundir con, se puede confundir tranquilamente con una dilatación pupilar, ¿sí? Ya sea por paciente despierto, así que no sería por un deterioro rostro caudal y enclavamiento del tronco con compromiso del tercer par, pero tranquilamente se podría deber a un aneurisma de la arteria comunicante posterior que comprima las fibras parasimpáticas del tercer par craneal que nacen del núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí? Esto es un claro síndrome de Horner. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá, las manifestaciones son a nivel izquierdo. Lesiones en la médula espinal no vamos tampoco a abarcar porque es un tema complejo, lo único que sí quiero que sepan que cuando las lesiones son altas, por ejemplo a nivel cervical, la hemiplegia es homolateral porque acá ya están decusadas las fibras del haz corticoespinal, ¿sí? Que viene bajando por acá, ya están decusadas, entonces sí va a producir una hemiplegia o una hemiparesia ya no facio-brachiocrural, sino brachiocrural, porque la cara ya ha quedado arriba y la pérdida de la sensibilidad es contralateral a la lesión, y esto se llama síndrome hemimedular de Brown-Séquard, ¿sí? En cuanto a lo que son los síndromes extrapiramidales, ¿sí? Hay que saber que esto tiene un papel fundamental en el control de lo que es la motilidad involuntaria, ¿sí? Eso es lo que yo les quería decir. La neurona motora inferior tiene aferencias de múltiples vías motoras, o sea, no solamente la vía piramidal la que influye en la segunda neurona o la neurona motora inferior, ¿sí? Que es la de las anteriores de la médula, que es la que va al músculo, la que va a formar el nervio periférico, sino que tiene aferencias de múltiples vías motoras involuntarias, la vía espinal, las vías extrapiramidales, ¿sí? Entonces, cuando hay lesiones, por ejemplo, de la vía espinal, terminan por influir estas vías, o sea, toman el comando de estas vías, ¿sí? El sistema extrapiramidal está formado por tanto los núcleos basales, ¿sí? El núcleo ventricular con el globo pálido y el putamen, el núcleo caudado, parte del tálamo, parte del subtálamo, el núcleo de Lewis, parte del epitálamo, ¿sí? Parte de lo que es la sustancia negra y el núcleo rojo. Entonces, cualquiera de estas lesiones va a producir un síndrome extrapiramidal que se caracteriza fundamentalmente por movimientos involuntarios, este, o bradiquinesia o hipoquinesia, digamos, o incluso aquinesia, que es la dificultad
o la lentitud para iniciar movimientos. ¿Sí? En realidad hay dos tipos de síndromes, depende, esto tiene una evolución filogenética donde tenemos lo que es el neoestratum y el paleoestratum. ¿Sí? El neoestratum es el putamen, ¿sí? Es la parte más, por decirlo de alguna manera, nueva, ¿sí? En la evolución filogenética, y el paleoestratum sería lo que sería el globo pálido, sobre todo la parte interna, ¿sí? Entonces, dependiendo que se afecte, cuando se afecte el globo pálido, tenemos síndromes extrapiramidales que son hipokinéticos fundamentalmente, digamos, se afecta el movimiento en menos, ¿sí? Pero cuando tenemos lesiones del neoestratum, tenemos síndromes extrapiramidales hiperkinéticos en más, donde aparecen distintos tipos de movimientos involuntarios, ¿bien? Por excelencia, el síndrome extrapiramidal por excelencia es la enfermedad de Parkinson, digamos, donde hay una degeneración de las sustancias, de las neuronas del tronco, digamos, de la sustancia nigra, que hay un déficit en la producción dopaminérgica, ¿sí? Hoy se sabe que es por la mutación de una proteína que se denomina sinucleína, ¿sí? Entonces estos dejan de tener de tener perdón, de tener esa conexión con el globo pálido y de entregar dopamina a este nivel. Entonces hay un déficit dopaminérgico que determina la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad degenerativa que conduce a la demencia y posteriormente a la muerte. Sí, responde muy bien a la levodopa, obviamente, porque hay déficit de dopamina, entonces la levodopa se transforma en dopamina en el cerebro, responde muy bien, pero por un periodo relativamente limitado, por decirlo de alguna manera, porque la enfermedad no solamente es funcional, sino degenerativa. Bien. Y bueno, acá estamos viendo, digamos, las distintas áreas del núcleo, digamos, tenemos el pálido interno, el pálido externo, el putamen, ¿sí? Acá tenemos la cápsula interna con su brazo anterior, el brazo posterior, la cabeza del caudado, ¿sí? Tenemos parte del tálamo, bien, tenemos lo que es la cápsula externa, el claustro y la cápsula externa. Bien, estamos viendo parte de lo que sería el sistema extrapiramidal y acá lo que faltaría sería en la cara lateral del hemisferio por delante, digamos, de lo que es la zona motora. Acá tenemos el opérculo frontoparieto-temporal, ¿sí? La corteza insular. Por delante de lo que sería la corteza prerolándica tenemos toda el área motora suplementaria hasta llegar al área, a la corteza prefrontal, digamos, antes de llegar a la corteza prefrontal, el área motora suplementaria, que forma parte también del sistema extrapiramidal. Bien. ¿Cómo se caracteriza entonces el sistema extrapiramidal? Dijimos que las manifestaciones son alteración en los movimientos voluntarios, es decir, alteración de los movimientos, el sistema extrapiramidal está inhibido generalmente por el sistema piramidal, por eso no aparecen tantos movimientos eh, involuntarios, ¿m? Pero lo que sí, acuérdense que los tipos de movimientos involuntarios que sí se ve que controla el sistema extrapiramidal en el día a día son, por ejemplo, los movimientos automáticos y asociados, como son el movimiento de los brazos cuando uno camina, ¿sí? O movimientos automáticos cuando uno ya ha aprendido a hacer ciertos movimientos y los realiza de manera automática. ¿M? Entonces, alteración de los movimientos voluntarios, alteración del tono muscular, aparece una rigidez, ¿sí? Parecida a lo que es la espasticidad piramidal, pero esta es una rigidez que ya vamos a ver que tiene sus características particulares que la diferencian del signo de la navaja. Aparecen movimientos involuntarios, ¿sí? Aparecen distintas posturas y reflejos como las distonías. ¿M? Y a los síndromes extrapiramidales los vamos a agrupar eh, hipokinéticos e hipertónicos, hipercinéticos e hipotónicos. Bien, entonces vemos que el síndrome extrapiramidal hipocinético, ¿sí? Hay un inicio lento del movimiento, al paciente le cuesta levantarse de la silla, le cuesta iniciar la marcha, así como le cuesta frenar la marcha, dificultad para cambiar el patrón del movimiento, eso es lo que se llama bradicinesia, digamos, si el paciente le cuesta frenar, puede llegar a incluso chocar contra la pared, ¿sí? O si uno le dice al paciente que marche y que gira hacia la derecha, también le cuesta.
Hay una hipertonía muscular uniforme y constante en lo que se llama el signo de la rueda dentada, ¿sí? Que acá lo que estamos viendo es cómo hay una rigidez que va cediendo y vuelve, cede y vuelve, cede y vuelve. Entonces, por eso se llama el signo de la rueda dentada, ¿sí? También está el signo de la plomada, donde hay una rigidez constante, ¿sí? Signo del caño de plomo, también se le denomina, ¿sí? O la rigidez activada, que son los signos de Foix y de Noica, donde uno lo distrae al paciente. Probablemente el paciente no está en ese momento rígido e hipertónico, pero lo distrae diciéndole que cuente para atrás, que cierre los ojos, es decir, lo distrae y empieza se pone de manifiesto este signo de la rigidez, que se le denomina rigidez activada, porque uno tiene que hacer esa maniobra para que se ponga de manifiesto. ¿Sí? La hipertonía entonces uniforme y constante, aparecen movimientos anormales, que en el caso del hipokinético el único movimiento anormal que aparece y que vamos a ver es el temblor de reposo, ¿sí? Que es ese temblor característico en cuentamonedas del parkinsoniano. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome extrapiramidal y hipokinético, no estamos hablando solamente de la enfermedad de Parkinson, estamos hablando de los distintos parkinsonismos, y los parkinsonismos se pueden producir, o sea, son similares a la enfermedad de Parkinson, pero requieren obviamente otros tratamientos, son distintas patologías, y pueden ser fármaco-inducidos, como por ejemplo por metoclopramida, ¿sí? Pueden ser producidos por distintos bloqueantes de los canales de calcio, pueden ser producidos por otras patologías como son el síndrome o sea, la degeneración, a ver si me sale, la degeneración perdón, degeneración internuclear oftálmica supranuclear, bueno, o sea, de parálisis supranuclear progresiva, ahí está, y la enfermedad de Wilson, ¿sí? Entre otras, o sea, hay muchas enfermedades que pueden producir esto, distintos tipos de demencia, ¿sí? La enfermedad por cuerpo de Lewis, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, muchos, ¿sí? Eh, Bien, inestabilidad postural, esto el paciente, el típico reflejo de uno se pone atrás y lo empuja el paciente tiende a mantener la postura, en este caso se cae directamente, bien. Y en lo que es el síndrome extrapiramidal hiperkinético hipotónico, vamos a ver movimientos voluntarios espontáneos que tenemos desde corea, balismo, distonías, adetosis, micronías, tics, etcétera, y distintos, como les digo, grados variables de hipotonía. También puede haber hipertonía en el caso de las distonías, ¿sí? Como se ve en la disquinesia tardía inducida por fármacos. Creo que estos son los más importantes, digamos que son los fármacos antipsicóticos, ¿no? Sobre todo los de la butirofenona y la fenotiazina, así como el haloperidol o la levomepromacina, la cloropromacina, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a ver en este video es un tipo de movimiento normal que es la corea, ¿sí? La típica marcha corea, que también se denomina marcha en payaso, porque van a ver cómo se producen movimientos involuntarios a medida que el paciente marcha. As opposed to the hypokinetic gait, we now have the hyperkinetic gait, which we see what we call a choreiform gait, abnormalities in the gait itself, but associated movements. There can be orofacial dyskinesias in which the patient, which will be having movements of one side or the other, can be movements in the upper extremities, and there are fragments of semi-purposeful type of movements or writhing type of movements. And then the legs will also start to go of the movements, but the patient doesn't actually fall because the balance is not affected. Just you have these involuntary movements that are now being superimposed on the gait. Esto es literalmente así, ¿sí? Aunque parezca sorprendente, seguramente algún día habrán visto algún paciente en la calle, digamos. El que vamos a ver ahora es un caso de hemibalismo, ¿sí? Se llama balismo porque este, simula como si el paciente estuviese haciendo la proyección de un lanzamiento de bala, ¿sí? También movimiento involuntario generalmente producido por lesiones a nivel del núcleo surforante talámico. Ah, sí, sin camisa. Ah, no, sin camisa. A ver qué músculo, ¿cómo era?
Sí. Ponga los brazos hacia el frente. Cierre los ojos. Toque su nariz con la mano derecha. Su nariz con la mano izquierda. Abra los ojos. Haga este movimiento así. La verdad que tremendo cómo el paciente simula el movimiento como que está lanzando algo. Alguien le puso el término de hemibalismo, se pegó perfectamente. Bien. En cuanto a los síndromes lobares, vamos a ver nosotros que los síndromes parietales, recordemos el lóbulo parietal, se encuentra delimitado entre lo que es el surco central, ¿sí? El frontal hacia adelante, acá el parietal hacia atrás, hacia abajo, la cisura de Silvio, ¿sí? Y separado del lóbulo occipital por lo que sería el surco parieto-occipital, ¿sí? Los síndromes parietales generalmente dan síndromes sensitivos o por las fibras de asociación pueden dar distintos tipos de, vamos a ver que el paciente tiene generalmente o por supuesto va a tener hemihipoestesia, ¿sí? O anestesia, pero vamos a ver que tiene agrafestesia, ¿sí? Uno le dibuja un número a mano al paciente y este es incapaz de reconocer qué número es, si le dibuja un 8, un 4, es imposible de determinar qué tipo de número es. Lo mismo que si se le coloca un objeto en la mano, el paciente va a tener un tipo de agnosia que es la esterognosia, donde el paciente no puede reconocer, a pesar de ser un objeto conocido, digamos, en este caso un clavo, pero puede ser una lapicera, cualquier cosa, un encendedor. El paciente toca, puede describir las características del objeto, pero no puede describir qué tipo de objeto es, a pesar de que es conocido para él, y distintos tipos de hemisomatognosia, donde el paciente no reconoce la mitad de su cuerpo, sí puede tener una hemiplegia y no reconocerlo, se llama anosognosia cuando no reconoce la enfermedad, ¿sí? Pero además puede tener una distorsión no solamente se llaman heminegligencia, no solamente no reconocer su cuerpo, sino no reconocer la mitad del espacio, ¿sí? El paciente, por ejemplo, le ponen un plato de comida y se come la mitad del plato porque no reconoce lo que es la otra mitad. O sea, si le interesa el tema de las anuncias, le recomiendo el libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. La verdad que es un libro muy interesante, muy divertido de leer, y habla sobre todo de estos síndromes parietales que son las agnosias, ¿sí? Podemos tener el síndrome de Hertzmann, que también es por lesiones parietales extensa, donde el paciente tiene también agrafestesia, hemianestesia, ¿sí? Hemisomatognosia con heminegligencia, ¿sí? Sin alexia, perdón, y puede tener acalculia, sobre todo disminución de la sensibilidad en los dedos, ¿sí? En síndrome de Gertzmann. Bueno, ya saliendo un poco de lo que sería el lóbulo parietal, pasamos a lo que sería el lóbulo frontal. Fíjese que el síndrome de Foster-Kennedy se produce por lesiones en lo que sería la cara órbito frontal del frontal. Acá tenemos un meningioma, como nos damos cuenta que es un meningioma, de nuevo, esto es una resonancia magnética ponderada en T1, ¿sí? En un corte sagital donde estamos viendo una imagen hiperintensa, ¿sí? Es un meningioma que está captando gadoliño con el signo de la cola dural. Y el síndrome de Foster-Kennedy se caracteriza porque el paciente presenta una anosmia, porque el lóbulo, perdón, el tumor está comprimiendo desde la cara basal la cintilla olfatoria, y además presenta lo que sería una atrofia de la papila óptica del ojo homolateral al tumor. ¿Por qué? Porque el crecimiento del tumor ha ido dañando el nervio óptico, pero además presenta edema de papila contralateral por el síndrome de hipertensión endocraniana que va generando el tumor, ¿sí? El síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome de Claver-Bussy es un síndrome que se produce por lesiones bilaterales embromesiales, ¿sí? Que afectan la amígdala y la circunvolución
Broca, digamos, todo lo que es el sistema límbico, que esto se vio cuando Bucci estaba estudiando monos, ¿sí? Y cuando realizó la primera cirugía con resección de ambos hipocampos y ambas amígdalas a un paciente con epilepsia refractaria, ¿sí? Y lo que se vio es que estos pacientes, posterior a eso, presentaban conductas hipersexuales, ¿sí? Promiscuas, y además con agresividad y alteración de la conducta totalmente erráticas, ¿sí? Hoy en día se lo ve generalmente por encefalitis temporales, pero básicamente se caracteriza por eso, sí, por conductas hipersexuales, promiscuas, homosexuales. El paciente presenta agresividad, presenta un comportamiento totalmente desinhibido, violento, etc. A nivel de las lesiones del tronco, como le dije, tenemos lo que son los síndromes alternos, y acá tenemos lo que sería el síndrome de Weber, que es una lesión que compromete el pie del pedúnculo, entonces compromete la vía piramidal que todavía no está decusada, ¿sí? Entonces, si esto es del lado derecho, el paciente va a presentar una hemiplegia contralateral del lado izquierdo, pero va a presentar un tercer par homolateral, ¿sí? Por eso alterno, porque el par craneal comprometido va a ser del mismo lado, en este caso del lado derecho, y la hemiplegia, como no está decusada todavía la vía piramidal, va a ser contralateral izquierda, ¿sí? Entonces va a presentar un tercer par por la fibra de acá del tercer par del nervio oculomotor, digamos, derecho, y una hemiplegia alterna contralateral izquierda, ¿sí? Se ve bien en la resonancia de la lesión. ¿Bien? El síndrome de Benedict es un síndrome parecido, muy parecido al de Weber, ¿sí? Nada más que abarca parte del núcleo rojo, entonces no solamente va a tener el síndrome alterno contralateral con compromiso del tercer par homolateral y la hemiplegia contralateral, sino que por alteración del núcleo rojo puede presentar movimientos involuntarios, ¿sí? Corea, balismo, tetosis, ¿sí? Lo que sea. Y acá se está viendo bien perfectamente en la resonancia magnética cómo abarca toda la parte lateral y medial del mesencéfalo, ¿sí? El síndrome de Wallenberg, que es generalmente por alteración de la arteria cerebrosa posterior inferior, o la arteria, también llamada arteria pica, digamos, o de la vertebral, ¿sí? Vemos que la pica irriga tiene perforantes vulvares, ¿sí? Y además irriga lo que sería la cara posterior inferior o occipital del cerebelo. Entonces va a producir un síndrome que es bastante completo, pero es un síndrome alterno sensitivo, ¿sí? Se compromete en este caso, digamos, del lado izquierdo se compromete la cara en la sensibilidad, pero lo que sería la sensibilidad propioceptiva, ¿sí? Pero además se compromete la sensibilidad superficial de la mitad contralateral del cuerpo, por eso síndrome alterno, ¿sí? La sensibilidad superficial termoalgésica, y además tiene compromiso de pared bajo, porque acuérdense que a este nivel están los nervios o los núcleos de los nervios 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Así que el paciente va a presentar un síndrome vulvar con alteración de la deglución, alteración de la respiración, etcétera, de la fonación, ¿sí? Puede presentar también mareos y vértigos por compromiso de las fibras cerebelosas y de los núcleos vestibulares. Además puede presentar un síndrome de Horner por las fibras simpáticas que van bajando por ahí. ¿Bien? Estos son los llamados síndromes de la base de cráneo, ¿sí? Que comprometen distintos nervios, ¿sí? Fíjense que foramen magno, por donde vienen pasando el 11, el 10 y el 9, ¿sí? Entonces el síndrome de Werner compromete estos tres pares craneales, entonces va a presentar fundamentalmente alteraciones de los músculos del cuello, ¿sí? De la deglución, de la fonación, etcétera. Fíjense que el síndrome de Colette es muy parecido, pero ya involucra al 12, entonces va a presentar también alteraciones de la lengua, ¿sí? El síndrome de Jackson, que compromete al 12, compromete al onceavo y compromete al décimo, ¿sí? Muy parecido también, solamente que sin compromiso de los músculos de lo que sería la lengua y la deglución, ¿sí?
el signo de Villaret, que fíjense que ya compromete, además de los núcleos anteriormente citados, compromete la fibra simpática de la carótida, entonces puede producir también un síndrome de Horner, ¿sí? Este es un poco más complejo, digamos, hay muchos síndromes, que si se compromete el canal del hipogloso, va a comprometer solamente el doceavo, pero bueno, son los llamados para que ustedes tengan una idea más o menos, después vamos a hacer un poquito más de hincapié en esto, en lo que serían el síndrome de los síndromes de los pares craneales de la base, a nivel de la base craneal, ¿sí? Tenemos el síndrome de Tolosa-Hunt, tenemos el síndrome de la hendidura esfenoidal, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Los síndromes también hablamos un poquito de eso cuando vimos anatomía, el síndrome del seno cavernoso, ¿sí? Porque por ahí pasan los nervios oculomotores, entonces hay distintos tipos de oftalmoplejías, ¿sí? Y otros síndromes que me gustaría que los veamos es el síndrome meningio, ¿sí? El síndrome meningio se puede producir por meningitis, ¿sí? Meningitis tuberculosa, meningitis aguda por neumococo, por meningococo, o como se ve acá, un claro ejemplo de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? En la escala de Fisher, esto sería un Fisher 3. Fíjense cómo hay una hiperdensidad que abarca todo lo que serían las cisternas basales y las cisternas peritronquiales, supraquiasmáticas, carotidia, perdón, interhemisférica, lo que serían los valles silvianos, la cisterna interpeduncular, la cisterna crural, cisterna ambiens, ¿sí? Cisterna cuadrigeminal, o sea, está lleno de sangre por todos lados. Esta es una típica hemorragia subaracnoidea por ruptura eh, espontánea de un aneurisma cerebral, ¿sí? El paciente se va a presentar con una cefalea intensa, ¿sí? Que generalmente la describen como la peor cefalea que han tenido en toda su vida. Se presenta con fonofobia, fotofobia, rigidez de nuca, ¿sí? Sobre todo que se pone de manifiesto con los signos de Kernig y Brusicki. Acuérdense, el signo de Kernig era el levanto la pierna del paciente y la flexiona, o el signo de Brusicki que le flexiona el cuello y el paciente flexiona las piernas siempre con mucho dolor. O el signo de Lewinson, donde uno le pide al paciente que acostado trate de tocar el pecho con el mentón y no puede, no llega por dolor y por rigidez nucal, ¿sí? Es el típico síndrome meningio, ¿bien? Bueno, el síndrome de hipertensión endocrinal, ni hablar, digamos, en este caso estamos viendo una tomografía axial computada, donde se ve un hematoma subdural, se da a conocer por el signo de la semiluna. Como sabemos que es agudo este hematoma porque es hiperdenso, ¿sí? Tiene una clínica muy distinta a lo que sería un hematoma subdural crónico, que generalmente se presentan con demencia o alteración cognitiva. Y acá lo que estamos viendo es cómo está empujando, ¿sí? Fíjense que hay una herniación subfalciana, pues subfalciana porque parte del hemisferio, fíjense cómo la mitad derecha de los ventrículos laterales se está pasando hacia el otro lado por debajo de la voz del cerebro. Entonces son síndromes que producen un aumento grande de la presión, ¿sí? Y que se manifiestan generalmente con cefalea, alteraciones de la visión por el edema de papila bilateral, se presentan con un deterioro rostro-caudal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que van deteriorando el sensorio hasta que llegan a lo que se llama el fenómeno de Cushing, ¿sí? Donde el paciente presenta hipertensión arterial compensatoria, ¿sí? Porque no está llegando, por decirlo mal y pronto, el agua al tanque, no está subiendo, no puede entrar la sangre por la presión que hay dentro del cráneo, ¿sí? Entonces se presenta hipertensión endocraniana para poder mantener la PIC, la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Compensatoria, bradicardia y alteraciones respiratorias. Y finalmente enclavan, ¿sí? ¿Qué quiere decir que enclavan? Que el tronco cerebral y los centros respiratorios se hernian ya sea a través transtentorial descendente o a través de foramen magno, y finalmente el paciente muere, ¿sí? Entonces hay que saber reconocerlo, ¿sí? No solamente se produce por hematomas, digamos, que puede ser un hematoma traumático, generalmente los agudos son traumáticos por traumatismos encefálicos, pero puede ser por tumores, por hemorragia subaracnoidea, por hidrocefalia, etcétera. De hecho, hablando de hidrocefalia, tenemos el síndrome de Hakim-Adams, también denominado
hidrocefalia normotensiva, que acá lo que pasa es un tipo de hidrocefalia muy específica que se da en pacientes de 60 años para arriba, que lo que caracteriza esta hidrocefalia es que el paciente, al tener muchos surcos, ¿sí?, de la convexidad, una ventriculomegalia, esta hidrocefalia puede aumentar sin que aumente la presión adentro del cráneo porque tiene estos surcos compensatorios, ¿sí? Pero presenta una tríada clásica, ¿sí?, porque a medida que la hidrocefalia y el edema transependimario, como se ve acá, va afectando fibras de asociación frontal, ¿sí?, va produciendo una apraxia de la marcha. Entonces el paciente tiene una marcha magnética, como si no pudiera despegar los piecitos del piso, muy parecido a lo que es la marcha del parkinsoniano, pero esto es una apraxia de la marcha, ¿sí?, no es una eubasia. Entonces al paciente le cuesta iniciar la marcha, tiene trastornos urinarios, ¿sí?, de control del esfínter urinario, y además tiene mucho trastorno cognitivo. Entonces, es un paciente que presenta, se lo podría catalogar dentro de las demencias, digamos. Es una demencia tratable porque a este paciente uno le drena líquido, le hace una punción lumbar, ve la presión de apertura y además le drena el líquido, le drena 20, 30 centímetros y ve cómo el paciente mejora inmediatamente, ¿sí? Entonces son pacientes que uno colocándole una válvula ventrículo peritoneal, hoy en día lo que estamos haciendo con el proyecto Cerebas, que todavía está en investigación, digamos que son la colocación de una válvula por vía endovascular, ¿sí?, desde el seno petroso a la cisterna cerebelopontina. Vemos cómo los pacientes mejoran tremendamente su calidad de vida, mejoran los test cognitivos, los mental test, mejoran sorprendentemente la puntuación, mejoran la marcha y el control de esfínteres, ¿sí? Así que son pacientes candidatos a tratar y se le mejora mucho la calidad de vida, ¿sí? Bueno, eso era un pantallazo general, ¿sí? Después les prometo que vamos a ver, vamos a ir haciendo videos de semiología con casitos clínicos a medida que pueda ir yo grabando pacientes y obviamente con el consentimiento de ellos, ir subiendo videos, pues como le dije, la semiología neurológica es amplia, muy, muy amplia. Entonces esto fue un pantallazo general de algunos de los síndromes más, desde lo más específico a los más generales, ¿sí?, como los grandes síndromes de hipertensión endocrinal, meningeo, extrapiramidal, ¿sí?, algunos síndromes de tronco, vimos los síndromes de primera neurona, nos faltó el de segunda neurona, ¿sí? Pero bueno, era más que nada un pantallazo general y ya vamos a ir haciendo más hincapié en la semiología, ¿sí? Así que bueno, nada, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Suerte, gente.